Amén. Vamos a empezar. Vamos a darle gracias al Señor, que su misericordia es grande, su amor es eterno. Cuando digo misericordia es grande, es que Él nos ha visto con ojos de misericordia. Amén. Vamos a orar y empezamos. Qué lindo verte, Elida. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de venir delante de tu presencia. Te damos gracias, Padre Celestial, porque la fe que tú nos has dado, que has puesto en nuestros corazones, Señor, esa fe salvadora, ese don de fe, Padre Celestial, que tú has puesto en nosotros, Señor mi Dios, es la fe que tenemos que ejercitar. Y ciertamente, tu palabra dice que es necesario que cuando nos acerquemos a ti, nos acerquemos en fe. Doy gracias porque tu fe, la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor mi Dios. Y Padre Celestial, cada vez que nos reunimos para estudiar, escudriñar las Escrituras, Señor mi Dios, según tus promesas, nuestra fe está creciendo, se está desarrollando, Señor mi Dios. Y por eso te damos gracias. Ahora, de la misma manera, Padre, tu palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad, que Él nos revelará, Padre Celestial, aquello que Él escuche allá en tu trono. Por lo tanto, Padre Celestial, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo una vez más, que nos des, Padre Celestial, una unción especial en este día, Señor mi Dios, para que podamos que con entendimiento escudriñar tu palabra, tu escritura, Señor mi Dios, para que podamos seguir creciendo espiritualmente. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Vamos a buscar en Mateos capítulo 20, Mateos capítulo 20. En Mateos capítulo 20 está la parábola de los obreros de la viña. Entonces, aunque es una parábola que se explica a sí misma, creo que hay diferentes formas en que ha sido interpretada, que no necesariamente sea incorrecto. No estoy diciendo eso, hay diferentes formas de interpretar las escrituras y de a la misma vez que todas sean correctas. Pero también hay formas incorrectas de interpretar las escrituras. Pero quiero resaltar lo que yo pienso y diciendo es el enfoque de esta parábola, y lo voy a dejar para el final por aquello de que se explica a sí misma y pues no hay mucho para desarrollar en ella, pero voy a dejar esa parte para el final. Los obreros de la viña, las parábolas del Señor, lo que estamos estudiando, parábolas de Jesús, y hoy vamos a estar en los obreros de la viña. Los obreros de la viña, y estamos a través de Mateo, viendo las parábolas primeramente en el libro de Mateos. Hoy estamos 20, 1 al 16. Es bueno notar que hay mucha referencia en las escrituras. Cristo utiliza la viña, el viñado, las uvas, cosecha, mucho a través de las escrituras. Sí, porque el contexto en el que ellos estaban creciendo, pues bregaban con mucha agricultura, y una de las cosas que ellos producían mucho era pues uvas para el vino, porque tomaban más vino que agua, por cuestiones de la contaminación también, pero también estaban las uvas. Ellos producían, no las uvas, las aceitunas o los olivos, porque ellos producían mucho aceite, cosas que eran altamente consumidas dentro de la cultura de ellos. El aceite se utilizaba no solamente para comer, se utilizaba para mojar el pan, ellos comían con el aceite y el vino, eso era común en la era. El vino se tomaba más bien porque era más saludable tomar vino que tomar el agua de un pozo que pudiera estar contaminado. Ah, el vino se usaba para curar heridas, el aceite se utilizaba para cubrirse el pelo para que no se le los pajaritos no se le entraran en el pelo. Lo mismo se utilizaban con las ovejas. Habían diversas aplicaciones de ello. Entonces, esto era algo y que la cultura hebrea en ese tiempo se podían identificar ampliamente. A lo mejor en sus casas, normal para nosotros es tener una matita de tomates.
porque usamos mucho el tomate, o cilantro, ¿verdad? Por el estilo, o una matita de menta, porque se utiliza mucho en nuestra cultura aquí en este país. En el caso de ello, era el aceite, era las olivas, las aceitunas, y eran las uvas y el vino. ¿Okay? So, aún así, yo pienso, no sé si porque nosotros seamos cristianos, nosotros entendemos el concepto muy bien. No sé una persona que sea cristiana cuando le están hablando de viñados y el proceso de ellos, si sería normal para ellos entenderlos o no. Eso no podría abarcar en ese ámbito, pero para nosotros que tenemos ya tiempo en el Evangelio y hemos escudriñado las Escrituras, ya vemos las diferentes aplicaciones que tienen que ver con la viña. Amén. Mateos capítulo 20, versículo 1 al 16 dice, porque el reino de los cielos es semejante una vez más a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los invitó a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo, id vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Fíjense que a los primeros les dijo que les iba a dar ¿cuánto? Un denario. Y salió y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a la viña. Ahora se encuentra con esto. A la hora tercera del día, y vio a otros que estaban de la plaza desocupada y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Justo. ¿Quién interpretará qué es lo que es justo por su labor? Pues ellos dirán, pues mi labor hoy en día, nosotros decimos, no, por lo menos tengo que cobrar tanto. He visto personas que dicen y han dicho, yo por lo menos, yo necesito hacer tanto para poder sobrevivir. Y eso estaría muy bien, puede que eso sea lo que uno necesite para poder vivir, pero no significa que el trabajo, la labor que se esté desarrollando se vaya a hacer, amerite esa cantidad de dinero. ¿Ves? Alguien puede decir, yo necesito por lo menos, conozco a alguien, ¿verdad? Conozco a alguien, un amigo cercano, que él dice, yo necesito por lo menos hacer $65 la hora para poder sobrevivir. Yo y mi familia viviendo allá en Georgia. Y yo le digo, fulano, eso está muy bien, porque el trabajo de él, eso es lo que amerita. Donde tú estás, eso es lo que paga, porque el costo de vida es el doble de aquí. ¿Ves? Pero eso no significa que aquí en Georgia el mismo trabajo pague la misma cantidad de dinero porque el costo de vida es mucho menor. Entonces, por lo tanto, pues no pagan lo mismo. Entonces, a veces, pues la gente, pues como que no pueden entender eso, que porque tú necesites cierta cantidad de dinero para poder sobrevivir, no significa que el trabajo que estés haciendo, desarrollando, pague ese dinero. ¿Ok? So, digamos, no significa que porque tú necesites $65 la hora, significa que el trabajo que estés haciendo amerite los $65 la hora. A lo mejor lo que pagas son $20 la hora nada más. Entonces, por eso es que aquí él le dice, vayan vosotros también y yo os pagaré lo que sea justo. Y le dijo, y también a vosotros a mi viña os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos, y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que es justo, lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagarles el jornal, comenzando desde el postrero hasta los primeros. Esta parte de aquí es algo que hemos escuchado anteriormente en las escrituras. Cuando dice los primeros serán los postreros, y ¿verdad? Los postreros serán los primeros. Amén. Entonces, y esto lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo. Llamar a los obreros, pagarles Jordán, comenzando desde los postreros hasta los primeros.
Y al venir los que le habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales que nosotros, que hemos soportado la carga del día. Y él respondió, él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste tú conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Yo creo que esta parábola también se le puede decir el hombre justo. En su justicia, él determinó que, que él quería dar lo mismo a uno que al otro. Y eso no lo hacía él injusto de ninguna manera. Porque lo mismo vemos otra vez hoy en día en los trabajos. Cuando las personas dicen, quieren un trabajo, y esto se ve mucho, andan buscando un trabajo y ellos pues están dispuestos a ir donde tengan que ir, a hacer lo que tengan que hacer, pero ellos necesitan un trabajo. Y aceptan el trabajo, aceptan la paga. No bien pasan 2 semanas y ya pues les pesa el guiar tan lejos, les pesa el salir tan tarde, les pesa el salir tan temprano en la mañana, pero si pagaron un poquito más, pues uno hace el sacrificio. ¿De acuerdo a quién? Porque tan pronto le pagas más, en 3 meses más le va a pesar levantarse temprano, tener que salir tarde, tener que meterse en el tráfico, porque es la condición del hombre. Entonces, ¿quién está mal? ¿Es el obrero? ¿Es el obrero? ¿O es el hombre de la viña? De la viña. Ah, el dueño de la viña. El hombre de la viña le dice, yo quiero hacer lo mismo contigo, con él que hice contigo. Le quiero dar lo mismo. Es mi dinero. Tengo derecho a hacer con ello como yo quiera. Pero tú y yo acordamos en una paga y yo te la he dado. Eso es lo justo. A este yo le dije que yo le iba a dar según lo que fuera, ¿verdad? Lo que fuera el día. Pero yo le quiero hacer igual que a ti. Entonces, ¿es acaso injusto el dueño de la viña? De ninguna manera, de ninguna manera. Yo sé, cuando estamos mirándonos a nosotros mismos en nuestros propios trabajos, pues a lo decimos, bueno, pastor, yo pienso que si yo llevo 10 años trabajando en un lugar, se me hace injusto de que al ajuste del costo de vida, a los nuevos empiecen a pagarle lo mismo que me están pagando a mí. ¿Ves? Saliendo del COVID, acontecía lo mismo. Tenías personas cobrando $20 la hora, ¿verdad? Tenían cobrando $20 la hora. Cuando viene el COVID, se hace un ajuste de salario para acomodar el costo de vida y todo lo demás. ¿Se acuerdan de eso? Que todo el mundo empezó a subir los precios, tenían cajeros cobrando $20 la hora ahora. Entonces, el que llevaba ya tiempo cobrando $20 la hora, cuando hacen el cambio de ajuste, ahora los cambian a todos a $25 la hora. Entonces, este obrero se queja, porque dice, me llevé muchos años a poder llegar a los 20. Entonces, se me hace injusto de que ahora cambien el mínimo o lo menos que se pague a $25 la hora y a aquellos de plano se le dan $25. A mí solamente se me está dando un aumento de $5 y ellos lo ven como injusticia. Pero es justo, de acuerdo al obrero, al dueño de la viña. Amén. Todavía está recibiendo $5 más de lo que estaba recibiendo, pero es la condición del hombre. Es la condición del hombre. Entonces yo digo,
Son cosas en las que tenemos que aprender, y más nosotros como cristianos, es discípulos del Señor. Tenemos que ser agradecidos con la provisión del Señor, porque aquellos habrán llegado ahora, está bien, pero el Señor nos ha sostenido todos estos años. Y no solo nos ha sostenido, cuando apareció todas estas cosas, nos guardó y nos sostuvo. Todavía nos dio $5 más de aumento. Y encima de eso, seguimos trabajando. Gloria a Dios. Entonces, deberíamos de darle gloria al Señor, que en su misericordia también se acordó de otros que no tenían. Y el Señor hizo provisión. Amén. Pero es la condición del corazón del hombre. Amén. Hasta este punto, en nuestro estudio de las parábolas de Jesús en el libro de Mateos, podemos observar lo siguiente. En Mateos 13:2 es comparado a un sembrador que sale a sembrar. En Mateos 13:24 es comparado con un hombre que sembró una buena semilla. En el capítulo 13, versículo 31, es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. En Hechos 13:44 es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra y vende todo lo que tiene para adquirir aquel campo. En Mateos 13:45 es semejante a un mercader que busca buenas perlas. En Mateos 13:47 es semejante a una red que una vez echada a la mar recoge toda clase de peces. Mateos 13:51 aprendimos que todo escriba docto es como un padre de familia que saca tesoros tanto nuevos como viejos. Mateos 18:12 es comparado con un hombre que deja las 99 para ir a buscar la perdida. Y en Mateos 18:23 es semejante a un rey que quiso sacar cuenta con sus siervos. Y ahora, Mateos capítulo 20, versículo 1 es semejante a un hombre padre de familia. Entonces, solamente una de las parábolas no es un hombre y es una mujer. Y eso lo vemos en Mateos capítulo 13, versículo 33. Es semejante a una levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas. Entonces, quiero que hagan una nota mental o una nota en sus apuntes de cuántas veces las parábolas hacen referencia a una mujer y en qué forma está haciendo referencia a las mujeres y en qué forma la está haciendo a los hombres, porque hay una diferencia básica en ello y hay algo escondido, un tesoro escondido en todo eso. 2 puntos distintivos que podemos observar en muchas de estas parábolas son los siguientes. Ellas presentan a alguien que busca, o presentan a un hombre que busca, presentan a un hombre que siembra, presentan a un hombre que cuida, presentan a un hombre que administra, presentan a un hombre que llama, presentan a un hombre que provee y presentan a un hombre que recompensa. Fíjense bien, una vez más, ellas presentan a alguien que busca, que siembra, que cuida, que administra, que llama, que provee y que recompensa. Todas estas son características de un hombre de familia, son características de un hombre conforme al corazón de Dios y son características del Dios de los cielos. Aunque está diciendo que el reino de los cielos es semejante a todo esto apunta al corazón de Dios y al corazón de nuestro amado Salvador. Cada una de estas características. Generalmente estas figuras son representadas por un padre de familia, un rey, un sembrador, un pastor, un mercader o un señor, es decir, figuras de autoridad y responsabilidad, con la excepción de la mujer que oculta las 3 medidas de levadura. Aunque cada parábola tiene un propósito o un énfasis, resulta interesante observar que todas ellas revelan aspectos del carácter de Dios, una vez más, y su trato para con los hombres. Dios es quien toma la iniciativa
Él busca, Él llama, Él siembra, Él cuida, Él corrige, Él recompensa, Él restaura y Él juzga. Cada una de estas parábolas, según las vamos entendiendo, nos debe estar revelando y enseñando el carácter de Jehová nuestro Dios. Esta observación nos recuerda de manera secundaria algunas de las responsabilidades que Dios encomendó a los sacerdotes bajo el antiguo pacto. Los sacerdotes eran responsables de enseñar la ley al pueblo, guiarlos en adoración, interceder por ello y presentar sus ofrendas delante de Dios. En cierto sentido, eran instrumentos mediante los cuales Dios ministraba a su pueblo. Estos hombres, estos caracteres de autoridad o ejemplos de autoridad plantados por Dios en medio del pueblo, era a través de quienes Dios les revelaba su carácter y su bondad. Cuando cuidaba de ellos, cuando ministraba sus corazones, cuando los sanaba, cuando los curaba, cuando los buscaban, aun cuando estaban lejos de él. Ese era el carácter de Dios. Y estos hombres que el Señor había puesto como sacerdotes delante del pueblo, ellos reflejaban ese mismo carácter delante del pueblo. Amén. El pueblo venía donde ellos para que ellos fueran intercediendo por ellos delante del Padre. En cierto sentido, eran instrumentos mediante los cuales Dios ministraba a su pueblo. Ahora, bajo el nuevo pacto, la iglesia ha sido constituida como un real sacerdocio. Vamos a Primera de Pedro. Ay, Dios. Creo que está correcto. Primera de Pedro. Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Acuérdense, acá vamos a dar las características que podemos deducir de las parábolas que hemos aprendido hasta ahora. Amén. ¿Se acuerdan? Para que no se vayan a perder. ¿Ok? ¿Cuáles fueron esas que dijimos? Uno que busca, que siembra, que cuida, que ministra, que llama, que provee, que recompensa. Amén. Y también enseñamos, o acabamos de hablar, de que esto también lo reflejaba Dios a través de los sacerdotes. Vamos a ponerlo más fácil, para que se nos haga fácil de entender, porque entre los sacerdotes, a veces escuchamos sacerdote y empezamos en fariseos, y muchos de ellos eran todo lo contrario. Miremos a Moisés. Moisés era pastor, era líder, era proveedor, era defensor, era guardia del pueblo, era intercesor del pueblo. Aún más, cuando estaban enfermos, la mano de Jehová venía sobre el pueblo, Moisés intercedía por ellos delante de Dios como una especie de sacerdote. Amén. Viejo pacto. Pero ahora viene el nuevo pacto bajo la gracia y el Señor, Cristo Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, ahora Él es nuestro sacerdote. Pero en este ámbito en el que tú y yo vivimos, el Señor ha levantado una nación de sacerdotes. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, 9 al 10. Más vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Somos sacerdotes o no? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, mas ahora has alcanzado misericordia. Escuche bien. La misericordia de Dios va mucho más allá del sacrificio en la cruz del Calvario. La misericordia de Dios va mucho más allá de la fe por la cual somos salvados. Porque no solamente Él proveyó un sacrificio, no solamente Él nos salvó por medio de la fe, pero entonces nos ha constituido ahora en linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Esto yo le puedo llamar gracia sobre gracia.
porque recibimos la gracia a través de la cual fuimos salvados, y entonces ahora, una vez somos salvados, el Señor nos presenta más misericordia. Amén. Por ello, los creyentes somos llamados a reflejar, escuche bien, especialmente los varones, somos llamados a reflejar el carácter de Cristo mediante la enseñanza de su palabra, la intercesión, la adoración y el servicio a nuestro prójimo. Ese servicio a nuestro prójimo va mucho más allá que a nuestras esposas, porque a veces los hombres somos como, no se vayan a ofender, varones. A veces los hombres somos como el perrito. ¿Sabes que el perrito tú le das? Le pegas y todavía viene y se te pega. Le metes con la escoba y todavía viene y se te pega. Y a veces con nuestras esposas somos de igual, que por más mal que te traten, todavía vuelves y te le pegas buscando que te pasen la manita. Entonces, lo que quiero decir es esto, de que es fácil cuidar, es fácil proteger, es fácil servir a nuestro prójimo cuando es alguien que queremos, amamos y deseamos. Amén. Es más, a veces hay hijos, no todos, pero hay hijos que a veces se nos hace más fácil buscarles y servirles, aunque ellos no sean buenos hijos. Amén. Entonces, pero ¿qué tal el prójimo al que tú no le debes nada? Porque podemos decir, hay un dicho que decía, ellos a mí no me dan de comer, no me visten, no me pagan mis biles. Eso es lo que dicen en el mundo, ¿verdad que sí? Entonces, pues a mí allá que se revienten. Pues no es lo que el Señor quiere, porque es todo lo contrario a lo que Cristo hizo. Amén. Por ello, los creyentes somos llamados a reflejar el carácter de Cristo, el que busca, el que cuida, el que sana, el que protege, el que alimenta, el que ministra, el que perdona. Amén. El carácter de Cristo mediante la enseñanza de su palabra. ¿Cómo podemos enseñar la palabra si nosotros mismos no las podemos aplicar? ¿Cómo podemos hablar del perdón cuando no podemos perdonar? ¿Cómo podemos hablar de restauración cuando no queremos restaurar a aquel que nos ha hecho mal? La intercesión, la adoración y el servicio a Dios es algo que nosotros debemos reflejar. Sin embargo, debemos tener cuidado de no perder de vista el propósito principal de esta parábola. La parábola de los obreros de la viña no tiene como tema central el sacerdocio, sino la gracia de Dios. Porque estamos hablando del sacerdocio como características que han sido reflejadas o transferidas al sacerdote, que las vemos a través de las parábolas hasta ahora, no significa que el tema central de esta parábola es el sacerdocio, solamente las características, sino la gracia de Dios, su soberanía y la recompensa y la actitud correcta del corazón del hombre frente al servicio a Dios. Lo leo otra vez. Amén. Sin embargo, debemos tener cuidado de no perder de vista el propósito principal de esta parábola. La parábola de los obreros de la viña no tiene como tema central el sacerdocio, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios. Lleves 45 años en el Evangelio o lleves 2 días. Nunca bebiste, nunca usaste droga, nunca hiciste nada incorrecto, o acabas rompiste toda la vajilla y acabas de llegar al Evangelio. ¿Ves? Ahí es donde se muestra la gracia de Dios. Porque tanto el que lleva 45 como el que acaba de llegar, los dos son salvos por la gracia. Nadie puede decirle, Señor, pero yo llevo 45 años guardándome. Tengo una hermana que decía eso. Yo todo lo hice bien. No hice esto, no hice lo otro, pero tú y esta hicieron todos. Y no es posible que vaya mejor de lo que a mí me ha ido. Es la gracia. No podemos pretender. Amén. No podemos pretender de decir o poder decir de que Dios es injusto. De que Dios es injusto. No, Él es justo en todo lo que hace. Y Él da y recompensa, sí, a cada cual de acuerdo a lo que hay en su corazón y no por las obras de la carne. Porque por las obras de la carne podemos aparentar o enseñar de que todo lo hacemos perfecto y correcto. Amén.
Amén. Amén. Porque aquí todos somos viejitos en el Evangelio. ¿Se acuerdan las hermanitas que entraban peinadas, salían con el pelo alborotado, las faldas hasta los pies y eran unos ángeles en la iglesia? Pero cuando salía en el trabajo, yo allá en Connecticut, mi primer trabajo fue en una factoría a la edad de 18 años. Yo me acuerdo que llegaban unas hermanas, había muchas hermanitas ahí cristianas, santurronas, de esas que tú decías, esto es una sierra. Pero cuando abrían aquella boca, cuando tenía que ver con su prójimo, los estasajaban, mire, les abrían las espadas de arriba abajo y le atravesaban otra vez el puñal, que es un mal de los cristianos. Eran terribles. Entonces, emanaba del corazón. Lo que estaban manifestando ciertamente lo emanaba del corazón, pero la apariencia, era una apariencia de santidad lo que tenían. No brotaba de su corazón, era solamente superficial. Amén. Con esto en mente, examinemos el contexto de Mateos capítulo 20 y la enseñanza que Jesús desea comunicar a sus discípulos y a nosotros. Esta parábola de los obreros de la milla en Mateos capítulo 21 al 16 utiliza el sistema judío de medir las horas del día. Los judíos contaban las horas desde el amanecer, aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El día, según el calendario hebreo, según las escrituras, perdón, desde Génesis, comenzaba ¿a qué hora pensaba el día? De 6. ¿De 6 de qué? De las 6 de PM a 6 PM del próximo día era un día. Amén. Era un día. Empezaba a las 6 de la tarde. Por ejemplo, ahorita son aquí las 8 de la tarde. El viernes empezó, hoy a las 6 de la tarde. Empieza el nuevo día hasta mañana a las 6 de la tarde. Por eso es que muchos ayunamos de 6 a 6, porque constituye el día. No estoy diciendo que eso es lo que dice la Biblia. Para algunos es convicción y para otros no. Amén. Entonces, dice la Biblia, ahora va de esta manera. Dice la parábola, muy temprano de mañana. Entonces podemos estipular que eran las 6 de la mañana. Salió él y buscó los primeros obreros, con los cuales acordó que un denario. A la otra tercera, que era a las 9 de la mañana, 9 a.m., ¿ok? 9 a.m., era la hora tercera. Sale otra vez, se encuentra con unos, buscando trabajo, unos obreros, y él los manda a la viña, y entonces ahora les ofrece un denario, ¿o qué les ofrece? Le dice, te pagaré lo justo. Vuelve y sale otra vez a la hora sexta y a la hora novena, que son las 12 p.m. y las 3 p.m. Y por último, sale a la hora undécima. La hora undécima vendría a ser a las 5 p.m. ¿Y el final de la jornada sería cuándo? A las 6 p.m. A este le ofrecieron un denario y al resto le ofrecieron lo justo. Ahora quiero resaltar algo con esto. Marcos capítulo 15, versículo 25 al 29. Marcos 15, 27, 25 al 29. Now, esto no lo aprendí en un comentario bíblico, no lo aprendí en el seminario, nada más que me puse a indagar la primera, tercera, cuarta hora, todas esas cosas, porque sé que la Biblia lo menciona, pero me está interesante que a la hora tercera fue el momento de la crucifixión del maestro, dice Marcos 15, 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces,
podemos ver cómo la parábola está haciendo referencia. Hay otro versículo, no me dio tiempo a buscarlo en las escrituras, que habla temprano de mañana o al salir el sol, y hacía referente a las 6 de la mañana, pero no me dio tiempo a encontrarlo. La hora tercera, vemos en Marcos 13:33. 13:33, que dice, cuando vino la hora sexta, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora que novena. So, desde la sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre la tierra. Aquí fue la crucifixión. Y lo escribí mal, no se turbe vuestro corazón. En Lucas 23, 44 al 46 dice lo mismo. Dice, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ahora, la hora novena, vemos en Marcos 15, 34. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír, mirad, llama a Elías. Y corrió el uno y empapando una esponja con vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías y bajadle. Mas Jesús, dando a una gran voz, expiró. Entonces, a la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús expiró. Amén. Jesús expiró. 8, también podemos ver que en este momento, cuando Jesús expira, ¿qué hace él? Él clama al Dios de los cielos, ¿correcto? Él clamó al Dios de los cielos, clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani. Amén. Esa era la hora de la oración. Y a mí me estaba curioso cómo es que a la misma hora de la oración se hace referencia al hombre que sale a buscar jornaleros. Pero también en Hechos 3:8, 3:1:8, Hechos 3:1:8, vemos como Pedro y Juan subían al templo a la hora de la adoración, de la oración, perdón. Y al subir a la hora de la oración, se encuentran este cojo sentado a la entrada del templo, que llevaba un sinnúmero de años en esa condición. Sabrá Dios cuántas veces Cristo le habrá pasado por el lado, pero no era el tiempo de su sanación. Entonces, Pablo y Juan mirándole a los ojos, cuando él le pide dinero, él les dice, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Cógelo, levanta, le estrecha la mano y lo levanta de aquel lugar. Y entonces, ¿qué acontece? Los dos entraron al templo. ¿Por qué el cojo no podía entrar al templo? ¿Por qué? No podía caminar, pero allí lo trajeron, lo pudieron haber entrado adentro. ¿Por qué no podía entrar al templo? Por la imperfección que tenía. Porque como estaba lisiado, tenía una imperfección en su cuerpo, no podía entrar en el templo. Entonces, ¿qué acontece a la hora en que Cristo muere? Se rasga el velo de arriba hasta abajo. Y entonces, aquello que antes no podía entrar, ahora sí es bienvenido. Eso tenía un simbolismo. Ahora Dios quitó lo que separaba al hombre de él. Entonces, a él quitar lo que separa al hombre de él, ahora el hombre puede ir libremente delante del Dios de los cielos. Amén. Gloria a Dios por eso. Este jornalero que se encontraron a esta misma hora novena, su día ya se le estaba pasando. Era como que casi ya rechazado del día. Pero el Señor tuvo misericordia y aún en ese lugar el hombre lo alcanzó y le dio la oportunidad
de ir y entrar a su viña. Amén. ¿Me los perdí o los tengo todavía? Entonces, es la referencia. Cristo Jesús hace provisión, aún para el que no tiene esperanza, para que pueda alcanzar misericordia y gracia. ¿Es acaso Dios injusto por ello? No, Él es justo en todo lo que hace. Tanto como el hebreo que llegó primero, como el gentil que llegó último. Tanto como el que lleva 50 años en el Evangelio, como aquel que al momento de su muerte, en la hora 11ª, alcanza misericordia. ¿Y cuál es la misericordia? Que la misma paga, la misma recompensa, el mismo perdón, la misma gracia que el Señor le ofreció a los hijos de Abraham, se lo ofreció a todo aquel que creyera en Cristo Jesús. Eso es justo. Eso es un Dios justo. A lo mejor porque yo fui de los últimos que llegaron. Ustedes, uno de ustedes lleva mucho más años que yo en el Evangelio. Pues para mí yo digo es justo. Pero lo mismo para el que viene detrás de mí. Esa es la misericordia de Dios y su gracia. Y en eso yo me regocijo. No sé si ustedes, pero yo sí me lleno de alegría cada vez que alguien le entrega su vida al Señor y busca de su misericordia. Ahora, la hora 11ª, lo vemos ahora en Mateos, capítulo 20, versículos 6 al 8. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados. Yo para mí la interpretación de desocupado es que no es que no tenían nada que hacer, no es que no tenían trabajo, no tenían nada en qué ocuparse de su vida. Se estaban desgastando, ya estaban llegando al final del día y no habían podido sacarle provecho. Yo lo diría de esta manera, estaban llegando al final de sus días y no habían podido sacar ninguna virtud, ningún provecho a ello. Y aún así, cada vez que este hombre salió, ¿cuál era su empeño de seguir saliendo a la plaza a buscar más gente? Porque no tenía suficientes trabajadores. Yo pienso que sí los tenía, pero todavía quería enseñar su gracia. Yo pienso que cada vez que él salió, cada excursión de ella, era buscando a alguien al cual él pudiera enseñarle misericordia y gracia. Y el Señor Jesús, lo hemos visto a través de las Escrituras, desde Génesis hasta el día de hoy, haciendo excursiones en la tierra, donde vemos la sombra del Señor entrando en escena, como lo vimos con Abraham, cuando Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Vemos la figura del rey que era sacerdote y era rey también, figura de Cristo. Nosotros le llamamos incursiones de él en la historia del hombre, buscando salvar, sanar, rescatar, buscando a quien bendecir. Dígale gloria a Dios, porque en una de esas incursiones nos alcanzó el Señor con misericordia. Amén. Poniéndole en el contexto de Mateos, capítulo 20, versículo 1 al 7. Muy de mañana, a las 6 de la mañana, el dueño sale y contrata a los primeros obreros y les promete un denario. A la hora tercera, a las 9 de la mañana, sale nuevamente y encuentra a otros sin trabajo y les promete lo justo. A la hora sexta, a 12 del mediodía, vuelve a encontrar a otros obreros y les promete lo que sea justo. ¿Justo de acuerdo a quién? A los hombres. Justo de acuerdo al Señor. Una vez más, a la hora novena, 3 de la tarde, contrata aún más trabajadores y le promete lo que sea justo. La hora 11ª contrata a los últimos obreros apenas una hora antes de terminar la jornada y les promete lo que sea justo. La referencia de un denario era el equivalente a un día de trabajo, ¿verdad que sí? Pero con un denario se podían pagar 2 noches de un hospedaje. Para el que trabajara el obrero, cobrarle un denario significaba que ellos podían coger 2 días de reposo y de descanso en una posada, donde ellos pudieran sentirse seguros, donde podían bañarse, podían lavarse, pero también podían encontrar alimento para sus vidas. El reflejo, la sombra del denario o de lo justo que da dando el Señor es que cada vez que el hombre salía a buscar trabajadores, salía a buscar a hombres,
para traerlos a su viña, para entonces poder proveer para ellos sustento, no solamente para su sustento diario, sino reposo, seguridad y alimento para ellos. Pero mire lo que es la gracia de Dios. No era solamente para ese día, cubría 2 días en la que ellos podían descansar y reposar. Amén. El significado espiritual, contexto inmediato, salud, especialmente a la luz de Mateos 19:30. Lo encontramos en ese lugar. El enfoque de la parábola apunta a la recompensa, la mayordomía y la actitud del corazón de aquellos que sirven el reino de Dios. La recompensa que el Señor le da al hombre y la actitud del corazón del hombre a recibir lo que el Señor les ha dado. El versículo, vamos a Mateos 19, Mateos 19:30. Mateos 19:30. Amén. Dice el 28 del 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación, regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en tronos, sobre los tronos, los 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más la heredad de la vida eterna. 100 veces más y la heredad de la vida eterna. La vida eterna es un regalo. Amén. 100 veces más de lo que hayas dejado es un galardón. Amén. Es una recompensa. Porque esto surge cuando Pedro le dice cuando Pedro le dice a Jesús, dice, Señor, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo por ti? En otras palabras, ¿qué recompensa nos toca? Nosotros que hemos muerto a nosotros mismos, nosotros que hemos dejado las cosas del mundo, nosotros que dejamos a todo aquello que nos separaba y nos contaminaba, ¿qué recompensa recibiremos? Ahí es donde el Señor dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Lo que el Señor le estaba enseñando a Pedro y a sus discípulos en este momento era que el Señor es justo en todo lo que hace. La recompensa que Él nos da es justa. Ciertamente recibiremos más de lo que hemos perdido, pero el enfoque no debe estar en qué recibiremos, sino en que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Mire, que hemos alcanzado misericordia. Ahí debe estar el enfoque. Porque a veces venimos y nos acercamos al Señor porque estamos mal económicamente. Amén. O porque estamos enfermos. Uy, Dios mío, no faltamos un servicio. Es más, queremos que hayan 7. Vamos el de la iglesia de nosotros, la iglesia de la esquina, la de más abajo, y vamos hasta Atlanta, los 7 días de la semana. Estamos gozosos en fuego, porque andamos buscando sanación. Andamos buscando que el Señor tenga misericordia y haga provisión para nosotros. Amén. Pero una y otra vez hacemos lo que el hombre ha hecho a través de toda la historia, que una vez recibe la bendición del parte del Dios de los cielos, una vez están viviendo en paz y en armonía, se olvida de Jehová su Dios. Ahora no vamos a la iglesia porque tenemos que trabajar. Ahora no vamos a la iglesia porque estamos muy cansados. Ahora no vamos a la iglesia porque tenemos que levantarnos temprano. Antes dábamos hasta más del diezmo. Pero ahora como el diezmo de $100 no es lo mismo que el diezmo de $100,000. Entonces empezamos a regatearle, Señor, no, sabrá Dios qué van a hacer con eso. Amén. Entonces, por eso es que el Señor nos tiene que volver a procesar otra vez y otra vez y otra vez. Y venimos, ¿por qué sigo pasando por este lugar? Porque no hemos aprendido todavía la lección. Que la gracia de Dios se manifestó en todos nosotros. Pero para todos nosotros, Él tiene misericordia y Él es justo en todo lo que hace. Ciertamente Él proveerá para nosotros. Pero una vez Él provea para nosotros, nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor. Me pregunto, ¿cuántos de estos jornaleros que empezaron a las 6 de la mañana
habrán venido el segundo día a trabajar. ¿O cuántos se enchismaron? Dijeron, este hombre no es justo, es lo que es un pillo. ¿Es? ¿Es pillo o es justo? Es justo, porque ellos acordaron en algo, acordaron en un precio. Lo que él haga con los demás es cosa de él, es lo que él dice. ¿Acaso no puedo hacer yo como quiero con lo que es mío? Entonces, el Señor nos dio gracia, nos dio misericordia. El Señor nos perdonó, nos da la vida eterna y hace provisión para cada uno de nosotros todos los días. Todos los días. No estaremos guiando un Lamborghini o un Maserati o nada de eso. No estaremos viviendo en una casa de 18 cuartos con 20 baños. Estamos en una casita modesta. ¿Quién está haciendo la provisión? ¿Quién la está haciendo? El hombre. Isidro dijo una cosa antes de pasar, Isidro. Hace muchos años se me olvidó. Nunca se me ha olvidado. Me acuerdo. Él dijo que el Señor hace yo. Y yo pienso que usted es pastor, eso está claro como el agua. A mí no se me estaba claro como el agua. Llueve tanto para el uno como para el otro. Esa es la justicia de Dios. A unos es para bendición, a otros va a ser para juicios, porque el Señor hizo provisión, el Señor le enseñó su gracia, le enseñó su amor, le enseñó su favor, le enseñó que en realidad él era un Dios bueno, y aún así lo menospreciaron. Tú asegúrate de que tú no lo menosprecies. Yo lo que veo, Iba, es de que el Señor está tratando no está tratando, el Señor dejó una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque si es justo o no es justo, lo justo es de que ellos quedaron un acuerdo, ¿verdad? De ahí es justo. Pero, pero a la vista del hombre no parece ser justo, ¿verdad? Porque diría alguien, ¿cómo es eso? Y ando todo el día. Humanamente. Humanamente lo miraríamos, pues no, ¿verdad? Pero Dios lo que está haciendo está mostrando su misericordia primeramente y su gracia, ¿verdad? Y probándonos, porque nuestra actitud tiene que ser diferente en ese caso. Yo lo que estaba viendo es de que los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, y nosotros los gentiles, para ellos éramos, aún creo que aún, ¿verdad? Para ellos somos nosotros, no tenemos Dios, no tenemos nada. Estamos aislados de las promesas de Dios. Pero, si se da cuenta, de Pedro, cuando Dios demostró a Pedro que ya no que no llamara a nadie en el mundo, entonces uno de los, se me fue el nombre de la persona que cuando llegó en casa era gentil. Cornelio. Cornelio, ellos no tenían acceso a ir al templo, a adorar, a cantar a Dios. Ellos no tenían no tenían Dios, pues. Pero lo que veo yo que cuando Pedro llegó, ¿verdad? Cuando al ver, ¿verdad? Que Dios estaba hablando, él empezó a hablar y hablando estaba cuando cayó el Espíritu sobre ellos. Entonces la actitud de Pedro en ese momento nos dijo, no, eso no es justo. Nos dijo, "¿Pero cómo es eso? Que de ahí también le dan el Espíritu. No, es solo para nosotros, ¿no? No, él lo dijo así. No, ahora entiendes que Dios no hace acepción de personas. Y los bautizaron una vez. O sea, entonces así tiene que ser nuestra actitud. A veces nos vemos ante situaciones de que Dios es misericordioso con alguien que dice uno, ¿verdad? Que que dice uno, ¿verdad? Bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Porque tuvo misericordia de la persona. Entonces, lo que veo yo es, ¿verdad, pastor? De que es probando qué actitud tenemos ante todo esto. Tiene que ser positivo, ¿verdad?
El problema es de que dice que cuando nosotros dice, haz cosas, haz obras buenas, despertarás la envidia de tu hermano. Entonces lo que tenemos que trabajar nosotros es en eso, no despertar la envidia. Porque ahí les dio envidia ahí. Pues sí, ¿no? Pues hasta se enojaron, le dio envidia, hasta le reclamaron al jefe, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? La actitud tiene que ser, tenemos que cambiar nuestra actitud ante esa situación. Yo digo que el Señor lo que permite situaciones en nuestras vidas para que nuestro corazón cambie, para que nuestra corazón sea moldeado. Y por eso es que a veces estamos como montados en un carrusel, pasamos por el mismo lugar, el mismo lugar, el mismo lugar, porque no hemos aprendido la lección. Pero el Señor en su misericordia, su justicia, Él quiere que aprendamos. Es como nuestros hijos. Los corregimos, los levantamos, los corregimos, los levantamos, los corregimos, los levantamos, porque queremos que aprendan. Ahora fíjense esto. Yo me pregunto que si a veces lo que se manifiesta en nosotros es orgullo y arrogancia. La arrogancia de pensar de que yo me merezco más. No nos merecemos nada. Aún la salvación que tenemos no nos las merecemos. Porque todavía caminamos chueco. Mientras estemos en esta carne, el Señor sabe que vamos a caminar chueco. Pero nosotros no nos merecemos nada. Si lo que alcanzamos fue misericordia y perdón y vida eterna, Él nos los ha dado todo. Amén. Lo demás que nos enseña es gracia sobre gracia. Entonces, tenemos que cuidarnos esto, tenemos que cuidar mucho de esto. Porque a veces cuando manifiesta el orgullo en nuestros corazones, entonces acontece que empezamos a pensar más harto de nosotros mismos de lo que debemos. Amén. La envidia. Dice que a veces pues se despierta la envidia en otras personas. Hay veces que es mejor guardar silencio. En cosas que hacemos, o sueños que hacemos, o empresas, o cosas que hacemos que queremos emprender, a veces es mejor, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio para no despertar la envidia. De nuestro prójimo, de nuestro hermano, ¿verdad? Aún de los incrédulos, ¿verdad? Primero porque después él pierde el tropiezo. Pero entonces lo que se manifiesta a veces en ellos es lo que se manifiesta en esto. Pero fíjese que la parábola dice que llamó primero a los últimos que llegaron. Y llegando los que llegaron primero y escuchando cuál fue la paga de ellos, entonces ellos pensaron que ellos a lo mejor merecían más de lo convenido. ¿Qué se les despertó? La envidia. Amén. ¿Verdad? Entonces, tengamos nosotros cuidado que la envidia entonces no se despierte en nuestros corazones. Porque yo pienso que la enseñanza no está tanto en el aprender que el Señor es justo y lo que Él nos da es porque Él es justo y debemos darle gracias a Dios. Cuidar nuestros corazones de no pensar que nos merecemos más. Amén. Pero a la misma vez, cuando el Señor bendiga al prójimo, guardemos nuestros corazones de que no se despierte envidia en nuestros corazones, sino regocijémonos con el Señor, de que el Señor los ha bendecido, que el Señor los ha amado de tal manera. La razón por la que el Señor los haya hecho, allá entre el Señor y su siervo. Amén. Nosotros preocupémonos de yo y mi Señor. Porque si a lo mejor el Señor me da a mí lo que le da a ese siervo, me puede servir de perdición. Y para que me pierda, mejor, Señor, manténme en donde me tienes, porque es lo que yo puedo manejar. ¿Ves? En la parábola que el Señor le da a uno, ¿cuánto fue? Un denario, 2 denarios y 5. Me parece que fueron. Por favor, si lo dije mal. 5, 2, 1, que el Señor, talentos que le dio, ¿verdad que sí? Entonces, a esos el Señor se los dio a cada cual según la capacidad de poder manejarlo. Usted se imagina si el que le dio un denario le hubiese dado los 5. Apenas podía manejar el denario que le dieron. Eso se lo dieron de gracia. Entonces el Señor le dijo, pues como le di a los demás, pues quiero ser justo y le quiero dar algo a usted también. Y el Señor en su justicia le dio y le dio. ¿Cuánto le dio a cada uno? Eso es entre el Señor y ellos. Es más, ni ellos, el Señor. Pero entonces, ¿qué pasa? Según este
fue fiel en lo que el Señor le dio más. Y aquel fue fiel en lo que el Señor le dio, el Señor lo bendijo también. Amén. Pero aquel que no fue, aún lo que tenía se le quitó. Entonces, ¿queremos ser bendecidos también? ¿Queremos ser bendecidos también? Entonces, seamos fieles en lo que nos ha dado. Y recibámonos con gozo. Porque a lo mejor estos no regresaron al día siguiente. Porque hoy en día también pasa eso mucho. A lo mejor no regresaron al día siguiente. Y estuvieron 3 meses sentados. ¿Ves? A lo mejor no regresaron al día siguiente, pero a lo mejor el patrón tenía algo, dijo, este tiene potencial, en 3 meses más voy a probar bien su calaña. Y si es bueno de verdad, lo pongo por encima de los demás. Pero por su arrogancia, su lleno de orgullo, se perdió su bendición. Guardemos nosotros eso. Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Alguna pregunta? Comentario. Gócese. Gócese. La competencia no viene de Dios y gozaos con los que se gozan. Y llorar con los que lloran. Este está en este estudio pero lo tengo al final. Lo quería añadir al final porque entonces quiero determinar si el Señor es justo, ¿verdad? Con todos sus obreros. Ese denario representa ¿qué? Nuestra salvación. Tanto que llegó primero que llegó de último. Pero entonces, ¿qué pasa con el galardón? ¿De dónde proviene el galardón? Y ese galardón que el Señor nos va a dar es un galardón que no despierta ni rivalidades ni arrogancias en el hombre. Y les voy a decir por qué la semana próxima que estemos juntos. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y te damos gracias por tu bondad. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a ser siervos fieles delante de ti en todo, Padre Celestial, lo que hagamos. Que podamos, Padre Celestial, también, Padre, recibir testimonio de ti sobre nuestras vidas, que en toda tu casa hemos sido fieles. Padre Celestial, ayúdanos. Es nuestro deseo de honrarte, Padre. Ayúdanos a morir a nuestra carne, a nuestros deseos, Señor mi Dios, a todas aquellas proclividades, Señor mi Dios, que se manifiestan en nuestras vidas, que podamos caminar rectamente delante de ti. Es nuestro deseo honrarte en nuestro caminar. Padre Celestial, bendice a mis hermanos, cúbrelos con tu gracia, Señor mi Dios, llévalos con bien a sus hogares, Padre, hazlos descansar, Señor mi Dios, que puedan tener descanso para su alma, para su vida en esta noche. Pero también te pido que sigas ministrando a sus corazones tu palabra, Señor mi Dios, susurra a sus oídos, Padre Celestial, en lo profundo de su dormir, Señor mi Dios, tu ley, tu deseo, tu ley moral, Padre Celestial.